me ministró nuestra alma, esperando que tú lo hayas sentido, esperando que hayas sentido la presencia de Dios a través de esta preciosa alabanza. Pues vamos a pasar a la palabra, no sin antes darle la bienvenida a todos y cada uno. Los hermanos, hermanas, personas que nos acompañan, si vienes por primera vez, pues que Dios te bendiga y que seas bendecido esta mañana, así como lo esperamos en nosotros también. Y pues bien, hermanos, vamos a concluir hoy los frutos del Espíritu Santo y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Después de 7-8 semanas aproximadamente, donde vimos los frutos del Espíritu, bueno, hoy llegamos a su conclusión, esperando, hermano, hermana, pues que hayan sido de bendición y que sigan siendo de bendición, pero sobre todo que veamos si nosotros, tú, yo, tenemos ese fruto del Espíritu, del cual nos habla la palabra. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, si tú tienes estas características, si tú tienes estos frutos del Espíritu, bueno, pues siéntete bienaventurado, siéntete hijo de Dios, porque dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales frutos, que estos frutos que se ven en la vida de las personas cuando tienen la llenura del Espíritu Santo, no hay ley. ¿Sí? Bueno, vamos a pedirle a Dios que pues sea Dios el que hable a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de las personas que has traído hoy, de los jóvenes, Padre, de los niños. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tu presencia la hemos podido sentir desde la alabanza, Señor. Pero ahora queremos, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestra vida. Así como edificó nuestra fe, nuestra alma, esa alabanza tan preciosa, Señor. Bueno, ahora queremos que tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestra vida para poder completar, Señor, la bendición de hoy día. Gracias, amado Señor. Abre la mente, el corazón de cada uno, Señor. Permite que pues olvidemos todo lo que hemos dejado en casa y nos concentremos en tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pues bueno, hoy concluimos esta serie de estudios acerca de los frutos del Espíritu. Este mensaje de Pablo a los Gálatas, una iglesia bendecida por Dios, una iglesia fundada por Pablo, una iglesia que se estaba alejando de estos frutos del Espíritu, y por eso Pablo los estaba recordando cuando los fue a ver. Esta iglesia había caído en el legalismo, y pues tú pudieras decir: ¿qué es el legalismo? ¿Qué es ser legal? ¿O en qué se había caído esta iglesia? ¿De qué se había apartado? Pues se había apartado de la gracia de Cristo Jesús para caer en decir: no, esto se tiene que hacer de esta manera, porque la Biblia dice de esta manera. Hay un ejemplo de Jesús cuando les habla del pecado y les dice: bueno, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Bueno, la iglesia de los Gálatas quería aplicar literal esta palabra. Sí. Pero Pablo les recuerda que los frutos del Espíritu Santo tienen que ser en el cristiano, tienen que verse en el cristiano.
Y aquí estamos mirando que el primer fruto es el amor. Y es el más grande de los mandamientos. Si tú recuerdas, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios empiezan con amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces el amor es el más grande de los mandamientos. Porque sin él, decía Pablo, en 1 Corintios 13, sin amor nada somos. Así puedas hacer muchas cosas, así puedas tener un bonito carácter, así puedas tener tus bienes y los estés dando a los demás, pero si no lo haces con amor, nada es, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero enseguida del amor viene el gozo de saber que has sido perdonado por Dios, el gozo de saber que tus pecados han sido perdonados, de ser feliz. ¿Por qué? Porque te has reconciliado, ¿sí?, en tu vida con Dios. Tu vida está reconciliada con Dios. Porque olvidó esos pecados. Porque fuiste a Él, lo buscaste y Él trajo gozo cuando supiste que el único medio para quitar esos pecados, cuando supiste que el único medio para quitar esa acta que te acusaba delante de Dios fue Cristo Jesús. Y esto debe de llevar a tener gozo. ¿Sí? A estar en paz, esa paz que mucha gente anda buscando, esa paz que hoy día la buscan por los medios materiales, por otros medios, a lo mejor de otras personas, a través de un psicólogo, pero que esta paz solamente la encuentras en Cristo Jesús. No hay otro medio para estar en paz en tu vida. Sí podrás a lo mejor alcanzar objetivos materiales, objetivos de salud, pero la paz que Dios da, no la da el mundo. Nadie más la puede dar. Solo está en Cristo. Esa paciencia que solamente a través del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, aquellos que tienen esa llenura la manifiestan. Y con estos tiempos que vivimos, hermanos, con estos tiempos tan duros, tan difíciles, es difícil guardar la paciencia hoy en día. Sobre todo aquellos que manejan, sobre todo aquellos que tienen negocios, que trabajan en empresas. Es difícil la convivencia hoy con otras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está Dios en su vida. Porque no hay esa llenura del Espíritu. ¿Sí? Y podrás a lo mejor aparentar en un tiempo, pero después vuelve esa inquietud. O decía Pablo, que el fruto del Espíritu es benignidad, o sea, es una bondad, esa evidencia del conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo vas a ser bondadoso si no conoces a Dios? ¿Cómo vas a ser benigno con tu prójimo si no sabes la obra que hizo Dios por ti? Y bondad es amar. ¿Cómo? Como Dios te ama. ¿Cómo te ama Dios? Imagínate cómo te ama Dios, que dio a su Hijo. ¿Tú darías un hijo por tu prójimo? ¿Darías una hija por tu prójimo? Bueno, Dios lo dio porque nos ama. Y luego el siguiente es fe. Bueno, y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no confías en Dios, si tú no depositas toda tu vida en Dios, es imposible agradarle. Por muchos esfuerzos que hagas, a la larga te vas a cansar. ¿Por qué? Porque este producto de la fe solamente viene a través del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo podemos tener esta fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Hace 8 días veíamos la mansedumbre, que es someterse a la voluntad de Dios aún en situaciones adversas, aún con luchas, aún con problemas, pero aún con todo y eso tú sabes una cosa: Dios quiere un
algo a través de este sufrir. A través de este problema familiar, a través de este problema conyugal, Dios quiere enseñarme algo. Entonces, esa mansedumbre es someterse a la voluntad de Dios en situaciones adversas, ¿verdad? Y hoy, por último, vamos a mirar este fruto de la templanza. ¿Qué es la templanza, hermanos? Alguien que me ayude. ¿Qué es la templanza? En tu conocimiento, ¿qué es la templanza, hermano? No, hermanos, a ver. Saber detenerse en unas palabras más simples, es el dominio propio, hermano. Es el dominio propio que tú y yo debemos de tener. Pues dices, yo lo tengo, porque yo hago lo que quiero. Yo lo tengo porque siempre impongo mi voluntad. Yo lo tengo porque siempre se hace lo que yo digo. Ese es el dominio propio. Esa es imposición, eso es siempre buscar el yo personal. ¿Sí? El dominio propio a veces se malinterpreta, a veces se malentiende, porque decimos, todos tenemos dominio propio. ¿Sí? Nada más que cuando tú vives en la carne, no puedes aplicar ese dominio. ¿Por qué? Porque la carne está peleada con el espíritu. Y siempre va a ganar esa carne. Si no, a lo largo de este pequeño estudio, ojalá y podamos explicarte de mejor manera, ¿verdad? Ese dominio propio que debemos tener, ¿sí? Ese dominio propio que solamente viene a través de la llenura del Espíritu Santo, es a lo mejor tomar decisiones razonadas, o sea, tomar esas decisiones con razonamiento y que las vamos a cumplir, que vas a cumplir esas decisiones, que no se queden en solo buenas intenciones, porque después, hermano, después de esas buenas intenciones vienen los fracasos, vienen las lamentaciones. Pero ¿por qué sucederá esto si tenemos dominio propio? ¿Por qué vendrán a nuestra vida todas esas cosas si decimos aplicar este dominio propio? ¿Sí? A menudo que todo esto sucede, se salen muchas cosas de control. Y de control de nuestra vida, de control de tu vida. ¿Por qué? Porque no tomaste las decisiones adecuadas, no te dejaste guiar por el Espíritu Santo para tener ese dominio propio en tu propia vida. Y cuando se salen cosas de control en nuestra vida, viene un caos. Esto trae un desánimo, esto trae un desaliento, esto trae a veces dolores de cabeza. ¿En quiénes? En ti mismo. Porque no supiste aplicar ese dominio propio a tus propios actos, a tu propia vida. ¿Sí? Y a veces nos hacemos propósitos, sobre todo ahorita que se viene el fin de año, ¿verdad? Ya estamos a 3 meses de fin de año y empiezas a hacer planes para que en enero cambien muchas cosas. O aquellos que pues a lo mejor toman alcohol o a lo mejor fuman, ya están haciendo planes para que en enero cambie todo eso. ¿Sí? Ya están haciendo planes para decir a algunos que consumen alguna otra sustancia, a lo mejor dicen, en enero me voy a internar para dejar de hacer esto. ¿Sí? Y así sucesivamente empiezan a pensar en cosas. No, en enero ya, ahora sí nomás que se acabe el año, voy a dejar de comer de más, ya voy a cuidar mi alimentación, ya voy a ahorrar, ¿sí? Y empiezas a
a hacer planes. Ya voy a ser más responsable en mis cosas. Ya voy a llegar más temprano a las reuniones. Ya voy a controlar más mi manera de hablar. Y empiezas a echar a andar tu mente. ¿Sí? Empiezas a poner esos planes por delante. Pero ¿te acuerdas lo que pensaste hace 12 meses? ¿Te acuerdas lo que pensaste a fin de año pasado? A lo mejor eran los mismos planes que hoy tienes. A lo mejor eran las mismas ideas que hoy tienes, las tuviste. ¿Sí? Pero ¿por qué no lograste lo que te propusiste? Ahora sí ya voy a dejar esto, ahora sí ya voy a dejar lo otro, ahora sí ya voy a cambiar de trabajo. ¿Por qué no lo lograste? Por falta de dominio propio. Porque el dominio propio te lleva a una disciplina. El dominio propio te lleva a esa disciplina para aplicarla en tu vida. Y el Espíritu Santo nos está ofreciendo ese dominio propio en todo lo que hagamos. Porque si tú ves, todos los frutos del Espíritu abarcan toda la vida del cristiano, toda la vida del ser humano. ¿Sí? Entonces, por falta de ese dominio propio, pues hoy vemos que seguimos a lo mejor siendo igual que el año pasado o un poquito peor. ¿Sí? Descuidados, ¿sí? A lo mejor sin que hayas dejado muchas cosas que a tu vida le hacen daño. ¿Sí? Muchos su principal objetivo terminando el año es empezar a hacer ejercicio. Y ya han pasado 10 meses y muchos siguen igual. ¿Verdad? O a lo mejor peor porque ya lo dejaron de hacer totalmente. ¿Sí? Muchos se dan cuenta que hasta el día de hoy no hay ningún ahorro. No hay ninguna previsión para aquellos contratiempos que pudieran venir a la vida. ¿Sí? Muchos se dan cuenta que nada de eso que pensaron que iba a ser fácil, pues lo llevan a cabo. Por falta de ese dominio propio que la Biblia, que Dios, que el Espíritu Santo ofrece. ¿Sí? En todo lo que hagamos. ¿Sí? Fíjate, cuando Cristo iba a irse de la tierra, cuando iba a partir, cuando ya había muerto, les dijo a los discípulos, en el libro de Hechos, empieza hablando, les dice, miren, vayan a tal lado, ¿sí? Y ahí nos vamos a ver. ¿Sí? Ahí nos vamos a ver. Y estos, en lugar de obedecer completamente, hicieron cosas que no eran. Pero Jesús les dice, miren, ustedes van a tener que ir a predicar a todas las naciones. ¿Sí? Pero antes tienen que ser llenos del Espíritu. Y en Hechos 1:8 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa misma promesa, si tú la analizas, si tú la checas, también es para nosotros. Recibiréis poder, recibiréis dominio propio para poder enfrentar todas esas luchas, esas pruebas, todas esas debilidades que a veces tenemos de que no tenemos dominio propio. Dice Cristo Jesús, porque son palabras de Cristo Jesús. Hechos 1:8 dice que recibiremos ese poder. Y ese poder, esa llenura del Espíritu te va a llevar a ¿qué? A actuar, a tomar las decisiones adecuadas, a tomar y tener un control en tu vida. Pero es necesario que busquemos esa llenura de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues es promesa de Cristo. ¿Sí? Él dijo,
y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo ya descendió. Dice que el Espíritu Santo está a nuestro lado y que el Espíritu Santo hoy en día, hoy da testimonio de que si eres hijo de Dios o no. El Espíritu Santo te lleva a mirarte y decir, bueno, ¿tengo estos frutos o no los tengo? Solo pide que tú seas sincero. Y si no los tienes, búscalo, porque los discípulos, cuando obedecieron, fueron llenos. ¿Sí? ¿Quién se los había prometido? Cristo. Entonces, este poder lo necesitamos para aplicar ese dominio propio en el momento adecuado. No hacer planes y nada más que se queden ahí, sino aplicarlo en el momento adecuado. Ahora, ¿cómo crecer en ese dominio propio? ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? Segunda de Pedro capítulo 1. Le vamos a dar lectura desde el versículo 3, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e inmarcesible. Perdón, estoy en primera, nadie me dice, hermanos. 3. Segunda 1, 3. Como todas las cosas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate que, pues qué grandes promesas, qué gran pasaje del apóstol Pedro. Un hombre que había negado a Dios, un hombre que se había apartado de Cristo Jesús cuando lo vio que estaba sufriendo. Sí. Entonces, pero él nos está diciendo, todas las cosas nos han sido dadas. ¿Cómo? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, los frutos del Espíritu, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, no por méritos tuyos, no, sino por su divino poder. Ahora, ¿cómo vamos a obtener ese poder? ¿Cómo vamos a obtener esas promesas?
Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿cómo puede venir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo puede venir ese dominio propio a tu vida? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, aquella vida que llevaba Cristo Jesús, aquella vida llena de amor, de bondad, de misericordia, aquella vida con poder para poder enfrentar al mundo, para poder enfrentar aquellas luchas, para poder enfrentar las enfermedades. Bueno, ahí está. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiéndote apartado del pecado de este mundo. ¿Sí? Dios nos rescató a cada uno, porque nos sacó del mundo para podernos en un mundo espiritual, en el mundo de su reino. Bueno, Pedro da por enterado y da por hecho que todo esto lo estás viviendo, lo estamos viviendo. Pedro da por enterado que le estaba hablando a personas que tenían el conocimiento de Dios. Y bueno, les está diciendo, bueno, ahora vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia es prontitud. Diligencia es escuchar y hacer. Diligencia es hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Por eso les decía, él ya está dando por enterado que todos tenemos fe. Que aquí hay personas que tienen fe, que tenemos fe. Y como decía la introducción del hermano, ¿verdad? Allá en Lucas 13, ¿sí? Que dice que muchos procuran entrar. Bueno, tú eres de los muchos que estamos procurando entrar. Estamos procurando entrar porque hemos dejado de hacer cosas ahí en la casa y estamos hoy escuchando palabra de Dios, y que no es una coincidencia, es porque Dios puso el querer como el hacer en ti y que vinieras hoy. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sepas y escuches lo que Dios está demandando de tu vida. Bueno, si ya tienes fe, dice, ahora a esa fe añádele virtud. Fíjate, de todos los que estamos aquí, tenemos fe, estamos buscando a Dios, pero también en ese pasaje de Lucas 13 dice que la mayoría no podrá entrar. ¿Porque Dios así lo quiso? No. Porque no hay esa búsqueda, porque no hay esa búsqueda seria, porque no aplicamos ese dominio propio para escoger lo bueno y dejar a un lado lo malo. ¿Sí? Porque cuando viene la duda, viene la incertidumbre, dices, a ver, hoy me invitaron a unos 15 años. Pero también tengo el servicio de hoy. Sí, pero esta es mi sobrina, es mi ahijada, es lo que quieras que mandes, es tu conocida, es tu vecina. ¿Sí? Y me invitó y tengo que ir. Sí, nada más que acá también la reunión dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí entra en conflicto tu dominio propio. ¿Hacia dónde crees que se va a ir tu carne? O sea, lo normal. Los 15 años. ¿Por qué? Porque hay falta de dominio propio, porque hay falta de llenura del Espíritu. Bueno, Pedro les está diciendo, añadir a tu fe, sí, ya crees en Dios, pero es que yo sí creo en Dios. Qué bueno,
hasta los demonios creen. Entonces dice, añade a esa fe virtud. La virtud es la capacidad que tú tienes para decidir las cosas. La virtud es el talento que Dios te ha dado. La virtud es aquello que Dios ha puesto en los miembros de tu cuerpo para que lo pongas a disposición de Dios. Por eso Pedro les dice, bueno, añade a esa virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Porque cuando conoces más a Dios y cuando realmente conoces quién es Dios y quién eres tú, te darás cuenta, tienes que estar agradecido todos los días de tu vida. Porque Dios ha hecho mucho por cada uno. Porque Dios dio a su Hijo. Porque Dios murió en la cruz del Calvario por ti para rescatarte de esa vana manera de. Entonces Pedro dice, bueno, tienes que añadir a esa virtud el conocimiento de a quién te has acercado. Pero no se queda ahí, dice, ahora ese conocimiento de saber que tengo un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios poderoso, ¿qué me lleva a hacer? A tener dominio propio. Para poder decidir en el momento adecuado, primero es Dios. Sí, a lo mejor sí te puedo acompañar, pero ¿sabes qué? Después de que me desocupe de servirle a Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia del dominio propio, cuando tú conoces a Dios. Y cuando tienes ese dominio propio vas a tener esa paciencia, vas a tener esa piedad, que son los frutos del Espíritu. Vas a tener ese afecto fraternal por el vecino, por la vecina, por aquellos inconversos, pero sobre todo por los hermanos, porque tienes amor. Ese amor que dices, bueno, Dios me amó tanto, que lo único que yo puedo dar es lo mismo, por mi prójimo, por mi hermano, por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, por mis hijos. Y fíjate lo que dice el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En qué? No te dejarán estar sin fruto ¿en qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de Dios. Si estas cosas están en tu vida, y sobre todo si las buscas, que estés lleno, abunda la bondad, el amor, la misericordia, la paz. ¿Qué tienes? No te dejarán estar ocioso. Siempre vas a estar ocupado buscando hacer el bien a la gente, ya empezando por los de tu casa. Tu hijo empezando por tus padres, tu padre empezando por tus hijos. Ese es el orden que Dios ha dejado. Y no te dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese dominio propio? ¿Qué pasa cuando no hay ese conocimiento de Dios? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de su santidad. Te vas acostumbrando a vivir sin la llenura del Espíritu, sin dar esos frutos, sin que veas esos frutos en tu vida. Te vas acostumbrando a ello, te acomodas, ¿y qué pasa? Olvidas de dónde te sacó Dios. Olvidas quién eras antes y después de conocer a Dios. Te vas acomodando, vas cayendo en el confort, en el acomodamiento, y dices, bueno, ¿para qué nos esforzamos tanto? ¿No? Y luego hay personas que se justifican y dicen, bueno, pues es que ahí lo llevamos, ni tan malos, pero ni tan buenos. Bueno, Dios dice que esas personas, de los muchos que procuran entrar, dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero lo más grande a lo mejor de este pasaje es esto que dice el apóstol Pedro. Por lo cual, hermanos, sí, que bueno, ya te di la explicación, dice Pedro, de todo lo que tú tienes que hacer ahora. Dice, por lo cual,
¿sí? Después de que has escuchado esto, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, tu llamado. Que tomes decisiones concretas, que apliques ese dominio propio a tu vida. Dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Fíjate qué promesa de la palabra de Dios en el apóstol Pedro hacia la iglesia. Una gran promesa. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. O sea, si tú estás ocupado en todas estas cosas que nos está diciendo la palabra, que seamos más diligentes, que veamos si tenemos los frutos del Espíritu, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Siempre vas a andar ocupado, buscando servir al prójimo, buscando servir en tu casa, buscando servir en la iglesia, buscando servir a aquellos que están a tu alrededor. Y puedes estar en un hospital, y puedes estar en la escuela, y puedes estar donde tú me digas en tu trabajo. ¿Sabes una cosa? Sí, Dios te manda a dar testimonio donde quiera que te encuentres. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Teniendo los frutos del Espíritu, no vas a caer, hermano. ¿Habrá promesa más grande? ¿Habrá promesa más segura? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crecer en esto? Ser más diligentes. Cambiar esa falsa confianza que a lo mejor tenemos nosotros o que tienes para decir, pues yo lo hago cuando yo quiero. ¿Qué te dicen muchos que fuman, muchos que toman? Yo lo dejo cuando yo quiero. ¿Sí? Yo lo voy a hacer cuando yo quiera, no cuando me digan. ¿Qué están haciendo? ¿Tendrán dominio propio o se están dejando guiar por la carne? ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo les estaba diciendo a los Filipenses, sí está hablando de unas donaciones, está hablando de que lo habían descuidado a Pablo, porque lo habían descuidado los Filipenses. No, hubo un tiempo en que no le estaban mandando para sus necesidades. Cuando él estaba en la cárcel, la iglesia de Filipo no le estaba mandando lo necesario, pero había otras iglesias que les estaban supliendo. Entonces llega a este pasaje y dice Pablo, no se preocupen, Dios ha sido bueno, pero también Dios me ha enseñado, dice, que teniendo mucho o teniendo poco, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. ¿Sí? Dice, pero yo no lo hago para buscar un mérito de ustedes, no, sino lo hago para que estén conscientes de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Entonces, por eso les dice, todo lo puedo en Cristo. No importa cómo esté viviendo, si con muchas cosas o con pocas cosas, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Y hoy en día la gente te lleva a confiar no en Cristo, te lleva a confiar en ti mismo. ¿Qué pasa con la gente que te habla bonito? Te lleva a pensar que tú puedes hacer lo que quieras. Te lleva a pensar que cuando tú decidas, o hoy por ejemplo las grandes campañas de prosperidad, los grandes predicadores que te dicen, tú puedes, saca ese campeón que llevas dentro. No necesitas otra cosa, lo que necesitas es que tú te decidas. Cuando vas a un psicólogo también te dicen, piensa en ti, primero en ti, para que estés bien. Y te hablan bonito, te dicen, tente confianza, porque aquí el único beneficiado con todo ello eres tú, ¿sí? Tú puedes lograr todo, dice. Ahora, Pablo no estaba diciendo, yo puedo hacer todo aquello que yo quiera, sino él estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo, aquello que esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo lo puedo.
Y en otra parte dice, bueno, todo, no hay nada que no pueda hacer, pero no todo edifica. Entonces, hoy escuchas muchas pláticas motivacionales, pero ¿será cierto todo esto? ¿O te aplican pura psicología barata para que te sientas que tú puedes hacerlo todo? ¿Sí? Porque si así fuera, que tú pudieras hacer todo, ¿tú crees que por ti mismo pudieras entrar al reino de Dios? No es posible. Sin Cristo no es posible. Confiando en ti mismo, vas a perdonarte tus pecados tú. Confiando en ti mismo, puedes salvarte cuando tú quieras. Porque muchos dicen, bueno, yo al último. Hoy en día todavía no es tiempo para hacer esas cosas, para pensar en esas cosas. Mejor yo me espero. Y crees que en el momento adecuado o cuando estés más grande lo vas a lograr. Esta semana nos platicaban de unos, no sé si sepas que aquí en San Agustín Tlaxiaca encontraron una fosa común. Hace pues encontraron una fosa común. Y allá en la Providencia, unos vecinos de mis hijos, y que jugaban con ellos también, desaparecieron así, de entre 20 y 35 años más o menos. Y de esos 7 jóvenes, hasta ahorita llevaban 5 en esa fosa. 5 que aparecieron en esa fosa. Y se les dice, la vida es corta. Dice la palabra de Dios que la vida es como la neblina. Hoy la ves y ya no está. O como la flor del campo, que hoy sale y al rato con los rayos de sol, que no de sol, se marchita. ¿Tú crees que estos jóvenes pensaban en que su juventud, su fortaleza, eran unos jóvenes fuertes? ¿Sí? Y terminaron de la forma. Ahora, pues su vida tampoco era apegada a la palabra de Dios. Su vida no estaba consagrada a Dios tampoco. Pero no por eso, a lo mejor nos da gusto de ese tiempo. Debemos de estar conscientes de que la maldad ha aumentado. Y que hoy es fácil que a los jóvenes, algunos queriendo y otros no queriendo, porque se los están llevando a la fuerza también, de la noche a la mañana puede cambiar su vida, de un día para otro. Hoy vas a la escuela y ahí mismo, en el camino te arrancan, y aunque no lo quieras hacer, te obligan a hacer, ¿verdad? Entonces, pero dice Pedro, si haces estas cosas, ¿sí? Haciendo estas cosas, no vas a caer jamás. Estar ocupado en la obra de Dios, aplicar ese dominio propio a tu vida para que puedas enfrentar las cosas que se vienen por delante. Cuando Dios levanta a Josué después de Moisés, ¿sí? Moisés ha muerto, le dice Dios, levántate tú, Josué, y lo lleva a la ciudad de Jericó. Y él se prepara con su armamento y todo. Y Dios le dice, no es así. Nada más sigue las indicaciones. Sigue lo que te voy a decir. ¿Sí? Mira, los primeros 6 días vas a dar una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Sí? Da 6 vueltas. ¿Sí? Vas a llevar unas antorchas prendidas, vas a llevar unas trompetas y las van a ir sonando. Y los guerreros van a ir adelante y detrás, cuidando esas antorchas, todos. ¿Sí? Pero el séptimo día, al séptimo día dice, vas a dar
7 vueltas más. 7 vueltas a la ciudad y a la 7ª vuelta vas a gritar y los muros se van a caer sobre. ¿Qué hizo Josué? Bueno, él obedeció y Dios le dio, porque él escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Cuando se deja guiar por Dios la vida, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a enseñar a tener ese dominio propio para aplicarlo en el momento adecuado. Cuando David mató a Goliat, fíjate, cuando David mató a Goliat, el papá de David lo mandó a mirar, a buscar a sus hermanos y todavía vivían. Dice, llévales este queso, llévales esta fruta, llévales esta comida a tus hermanos. ¿Sí? Y sus hermanos, en lugar de que se contentaran cuando les diera gusto de verlo, les llevaban alimento. Dice que se enojaron porque David, cuando estaba ahí en la lucha, en la batalla que estaban dando sus hermanos, él se fijó que sale Goliat y reta a todos los guerreros de Israel. Un gigante de más de 2 metros, todo con su armadura, todo. Un guerrero. Y le dice David, bueno, ¿quién es este que está retando a los escuadrones de Dios? Y le dicen los demás guerreros, bueno, al que venza a este hombre, el rey Saúl le va a dar a su hija. Y le va a dar muchos honores. ¿Y tú crees que el interés fue por la hija o fue por el celo que Dios puso en su vida? ¿Y sabes qué hizo? Tomó decisión. Si tú lo ves carnalmente, a lo mejor dices, tenía una probabilidad en 1 millón de salir adelante. Pero él lo que hizo en el capítulo 17 de Primera de Samuel, y ve al gigante, y el gigante empieza a decirle maldiciones y empieza a hablarle fuerte, y le dice David, tú vienes con espada, con jabalina, con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquí tú has desafiado. Pero antes de que se enfrentaran, David hizo a un lado algo que le estorbaba. ¿Qué hizo a un lado antes de llegar a matar a Goliat? La armadura que el mundo le había proporcionado, que el rey le había dicho. Ponte esta armadura, mira, con esta te va a proteger y todo. ¿Cuántas veces tú escuchas antes un consejo del mundo que un consejo de Dios? David hizo a un lado eso que le estorbaba y se dejó guiar por Cristo Jesús, por Dios, y obtuvo la vida. Entonces, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, Dios es el que da la victoria. Cuando obedeces, así como los discípulos lo hicieron, se llenaron primero del Espíritu Santo. Y dice que después fueron a predicar a todas las ciudades cercanas que tenían. Sí. El dominio propio te lleva a ser disciplinado, porque es algo que a Dios le agrada. Personas disciplinadas, personas que apliquen los principios fundamentales a su vida. La evidencia de una vida consagrada a Dios es una vida disciplinada. Es una vida que lleves de acuerdo a lo mejor que es para ti, para estar viviendo aquí en esta vida. ¿Sí? Una vida disciplinada da testimonio del poder de Dios. Entonces necesitamos aplicarlo. Confía en Cristo para que te capacite y así hacer lo que está en tus manos. No lo que está en tus manos, lo que no está en tus manos no lo puedes hacer, hermano. Pero lo que a ti te corresponde lo vas a hacer siempre y cuando tengas a Cristo, al Espíritu. Esto no es lo mismo que haces lo que tú quieres hacer. ¿Sí? No, vas a hacer lo que Dios te guía a hacer. Confía en el poder de Dios. Esto cambia el poder de tu voluntad, hermano. Cuando tú confías en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, cambia el poder de tu voluntad.
Así como Pablo en Cristo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué lo puedo en Cristo? Porque me fortalece para tomar la decisión adecuada, para hacer lo mejor para mi familia, para hacer lo mejor para mi vida, para tomar la mejor decisión. Todo lo puedo. Cambia tú. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. Yo desearía hacer aquello. Cambia eso por todo lo puedo en Cristo. Y verás que va a haber un cambio en tu forma de actuar. Y no va a ser porque tú tienes mucha capacidad. A algunos Dios les ha dado una capacidad de crear, de servir, de amar, pero muy grande, hermano. Sí. Y cuando tú empieces a ponerte en manos de Dios, vas a mirar que es una realidad aquello que ofrece Cristo Jesús, aquello que ofrece la palabra de Dios. El poder de la voluntad humana es muy limitado, es muy limitado, sí. Pero se logran cosas, cierto, sí se logran cosas, pero esas cosas a veces traen muchos tropiezos que después nos arrepentimos por haber actuado bajo el poder de nuestra voluntad. Pero el poder de Dios es ilimitado. La palabra dice, todo lo puedo, todo aquello que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo puedo, aquello que glorifique a Cristo Jesús. Todo lo puedo, aquello que lleve honra a Dios. Cambia tu debilidad, hermano, por la fortaleza de Dios. Y esto es dejar de guiar tu vida por el Espíritu Santo. Es tener ese dominio propio de nosotros mismos, en tu propio accionar. ¿Sí? Fíjate, el propio Pablo daba testimonio de que antes de ser lleno del Espíritu Santo, hacía cosas que no iban de acuerdo a su voluntad. No iban de acuerdo a la voluntad ni de él ni de Dios. ¿Sí? Y es un pasaje muy difícil de explicar, hermano, Romanos 7. Ahora vamos a leerlo. Romanos 7 es un pasaje muy complicado, hermano. ¿Sí? Romanos 7. Le vamos a dar lectura al versículo 15, ya luego tú le das este pasaje de Romanos 7. Es el más complicado de este capítulo. No, le vamos a dar lectura al versículo 15 nada más. ¿Sí? 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, fíjate, el siervo de Dios, Pablo, aquel varón que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, se encuentra con este problema. Después tú le das lectura hasta, si quieres, hasta el versículo 25. Pero este es uno de los pasajes más complicados de explicar. ¿Por qué? Porque los grandes teólogos, los hombres que se dedican a escudriñar la escritura, la palabra, no se ponen de acuerdo quién estaba describiendo Pablo en este pasaje. Él. ¿A quién le escribía Pablo en este pasaje? Él era él mismo, estaba hablando de una persona ya convertida, estaba hablando de una persona que no había madurado, estaba hablando de una persona que trataba de justificarse o buscar la santidad a través del yo puedo, del yo quiero, del legalismo. ¿Qué estaba pasando en este pasaje? Hay tres posturas que se toman en cuenta y que son las más viables para este pasaje. ¿Sí? Está hablando de una persona que es salva
pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una de las primeras posturas de los grandes estudiosos de la Biblia, ¿sí? Y pudiera estar hablando de eso. La segunda postura es que es una persona que es creyente, pero que no ha madurado, que todavía no tiene ese criterio propio para gobernar los deseos carnales. Y la tercera y última postura que están dando es que se trata de un creyente que trata de santificarse mediante el legalismo. El yo puedo. Yo lo hago cuando yo quiero. ¿Sí? Pero al final de cuentas, este era a lo mejor Pablo antes de tener la llenura del Espíritu Santo. Antes de saber realmente a quién se había acercado. ¿Sí? Entonces, no sé tú cómo estés hoy, no sé cómo te encuentre la palabra de Dios, pero sí puedes hoy cambiar tu sentido de culpa por el poder del Espíritu, por el poder de Dios. ¿Sí? Sí puedes cambiar el sentido de culpa y los fracasos poniendo tu vida en manos del Espíritu Santo. Sí puedes cambiar todo esto que a lo mejor está estorbando para que tú tengas un conocimiento de Dios, para que tú empieces a dar esos frutos del Espíritu en tu vida. Hoy es el día en que puedes tomar decisiones. Hoy es el día en que puedes rendirte a Cristo Jesús. Hoy es el día en que puedes tener ese dominio propio para aplicarlo mejor a tu vida. Para tomar la decisión más importante de tu vida, que es conocer a Cristo Jesús. Por último, con esto terminamos, Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Creo que tú te conoces, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Cada uno de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, te darás cuenta si tienes esos frutos, o si te falta 1, 2, 3, o si no has tomado decisiones aún en tu vida. ¿Sí? Pero tú sabes realmente cómo estás delante de Dios. Gálatas 6, versículo 7, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes. Si aún todavía no tomas decisiones claras y concretas acerca de tu búsqueda de Dios, no te engañes. Si aún lo que prevalece son las obras de la carne en tu vida, bueno, tú sabes para quién estás sembrando y tú sabes que vas a cosechar. ¿Tienes los frutos del Espíritu o no los tienes? Y la promesa que da Dios para aquellos que los tienen, para aquellos que los están practicando, para aquellos que se están mirando en su vida, dice que haciendo estas cosas nunca regresarás. Judas en el versículo 24 dice que es poderoso para guardarte sin mancha y
y sin caída, para presentarte a Dios sin mancha, sin caída. Ahí están las promesas de Dios, ¿no? Tú sabes si las aplicas a tu vida, tú sabes si las tomas para ti o las dejas pasar. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Padre, permítenos, amado Señor, mirar todos estos frutos del Espíritu y ver cuántos tenemos en nuestra vida, Señor. Cuántos nos faltan. Oh, amado Dios, haznos mirar, Señor, que a lo mejor no hemos valorado a quién nos hemos acercado porque no hemos tomado las decisiones adecuadas. Pero hoy, amado Dios, te pedimos a través del Espíritu, Señor, que vengas a cada día aquí presente, Dios, y que, amado Señor, nos lleves a tomar esa decisión adecuada, Señor. Nos lleves a que cada uno se mire, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. No nos miremos en nosotros mismos, sino permítenos vernos a la luz de tu palabra, Señor, para poder ser sinceros con nosotros y contigo mismo, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre, por tu ayuda, por tu asistencia, Señor. Padre, permite que a lo largo de esta semana, Señor, empecemos a vivir esta palabra, Señor. A lo largo de esta semana empecemos a dar esos frutos que a nosotros nos faltan, Señor. Padre, porque solamente de esta manera aseguraremos nuestro lugar a tu lado, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús.